Bienvenido a mi cocina, la cocina de Juani. La receta que voy a preparar hoy es espárragos trigueros a la cazuela con huevo, que quedan deliciosos. Espero que se quedéis hasta el final del vídeo y así si os gusta me dais vuestro like. ¿Vemos los ingredientes? Tenemos 600 gramos de espárrago triguero, agua, aceite de oliva, sal, media cebolla, un diente de ajo, 2 rebanadas de pan, esta cucharadita de pimentón dulce molido y esta cucharadita media de comino molido, un poco de pimienta negra, 2 huevos. ¿Y comenzamos? Mirad, los espárragos vamos a ir tronchándolos así, ¿veis? ¿Escucháis el ruido? Más o menos. Cuando nosotros vayamos viendo que no se troncha, ¿veis? Ya esto está duro, esto se tira. Pues así es como lo tenemos que ir haciendo. Todos vamos tronchando y cuando veamos, ¿veis? Aquí ya no se troncha, es porque quiere decir que esto va a estar duro, se tira. Así lo vamos haciendo todo. Este tampoco, fuera. Así lo vamos haciendo todo. Y ahora cuando lo tengamos todo tronchado, lo vamos a pasar por agua y lo vamos a enjuagar y lo vamos a escurrir. Y vamos al siguiente paso. Mirad, hemos puesto en esta cacerola un poco de agua, que veis que ya va a empezar a hervir. Le vamos a poner un poco de sal. Y los espárragos, que lo tenemos ya enjuagado. Ahora cuando empiece a hervir, lo tenemos en el 9. Cuando empiece a hervir lo ponemos a medio bajo, que hierva, tampoco un borbotone, pero que esté hirviendo, lo vamos a dejar 10 minutos. En 10 minutos lo escurrimos y lo apartamos. Mientras, en esta otra sartén vamos a poner un poco de aceite de oliva. Y aquí tenemos, vamos a ponerlo un poquito más bajo, aquí tenemos el ajo, que lo hemos troceado, y la cebolla en juliana, porque como de todas maneras la vamos a pasar por el mortero. Vamos a ponerlo un poquito más bajito, porque no queremos que se nos queme. Queremos que se nos quede pochadita. Entonces lo tenemos en el 4. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se poche un poquito y ahora volvemos. ¿Veis? Como os dije, está hirviendo los esparraguitos. Se ve que está hirviendo, pero tampoco demasiado fuerte. 10 minutitos. Os dije que tenemos 10 minutitos. Y ahora, aquí tenemos la cebollita con el ajito, que veis el color doradito que ha cogido, está pochadita. Pues la vamos a sacar escurriéndole el aceite. Y la vamos a poner en este mortero. ¿Veis? En este mortero. Todo. Así. Y ahora seguidamente, en este aceite le vamos a dar un poquito más de... Estaba en el 3 para que se pusiera la cebolla pochadita. Pero ahora, como vamos a tostar el pan, lo vamos a poner un poquito. Vamos a poner en el 5, a ver cómo vamos. En el 5, en el 6 mejor. Y ahora cogemos las 2 rebanaditas de pan que tenemos aquí y la pasamos por el aceite para que se tueste un poquito. Ya tenemos el pan tostado, apagamos el gas, o el fuego mejor dicho, y lo sacamos también y lo ponemos también en el mortero. Un momento, así. Al mortero.
Ya ha pasado 10 minutos. Vamos a apartar los espárragos. Y en esta sartén, donde he hecho la cebollita y el pan, ponemos los esparraguitos. Los escurrimos. Así, que no quede ninguno. Así. Un momento, que no se me quede ninguno. Ahí. Mientras que se va refriendo un poquito, lo tengo en el 4, vamos a ir preparando el mortero. Aquí en este mortero que hemos puesto la cebolla, el ajito y el pan. Vamos a ir dándole poquito a poco, así. Ya lo hemos bajado un poquito. Mira, le vamos a poner una gotita de agua. Le ponemos el pimentón. Todo. El comino molido. Todo. Y le damos otro poquito. Así. Que quede todo hecho una pasta. Qué bien huelen las especias, qué rico. Pues ya está. Ahora seguidamente lo vamos a añadir a los espárragos. Seguidamente lo añadimos a los espárragos, el majadito. Ponemos una poquita de agua. Le vamos a poner un poquito más. Porque ahora, una vez que empieza a hervir, lo vamos a dejar de 25 a 30 minutos. Cuando nosotros veamos que el espárrago está tierno. Le vamos a poner una poquita de pimienta molida y un poquito más de agua. Cuando empiece a hervir, de 25 a 30 minutos, que nosotros veamos que esté tierno. Y lo probamos a ver cómo está de sal, porque como recordáis que le puse al agua donde he hervido los espárragos, llevaba sal. Entonces lo probamos de sal por si hace falta ponerle otro poquito más. Y nada más, vamos a esperar que empiece a hervir y ya sabéis, de 25 a 30 minutos. A fuego medio bajo. Ya lo hemos tenido 25 minutos. Lo he probado, está tierno, pero a mi gusto le falta un poquito de sal. Entonces, le pongo un poquito más de sal. Le damos una vueltecita. ¿Cómo huele?
Y ahora vamos a poner un par de huevos. Así. Bien. Encima del huevo, una gotita de sal. Y lo vamos a dejar que se cuaje. A mí me gusta muy cuajadito. Quien le guste menos, al gusto de cada persona. Esperamos que se cuajen los huevos y emplatamos. Mirad qué rica ha quedado nuestra cazuela de espárrago triguero con huevo. Esto es opcional. Son unos piscatostes pan tostadito que a mí particularmente me gusta. Entonces le vamos a poner unos cuantos por encima. Esto se pone a la hora de servirlo, para que llegue a la mesa el picatoste crujiente. Muy rico, ¿verdad que sí? Ya veis, un plato muy sencillito y muy rico. Espero que os haya gustado este platito que he preparado hoy. Espárrago triguero con huevo, muy rico. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like. No olvidéis de suscribirse a mi canal. Para mí los suscriptores, como siempre os digo, súper importante. Tampoco olvidéis de activar la campanita, para así, cada vez que suba nuevos vídeos, os avise. Y no se perdáis ninguno de ellos, que como siempre os digo, están todos muy ricos. Bon appétit.